Oye, ya comenzando el mensaje de hoy, esta sería ya la sexta semana de nuestra nueva serie o de nuestra serie de principio de año, la cual nosotros hemos titulado Un Dios Bueno. Y si tú eres una de esas personas que está aquí hoy por primera vez, es importante que sepas que esta es la forma en la cual nosotros lo hacemos, y es que tomamos un tema y lo desmenuzamos por completo y lo predicamos por varias semanas y permitimos que Dios hable de forma especial a nuestra vida. Y eso es lo que hemos estado haciendo con este tema, un Dios bueno, ¿verdad? Y hoy de forma puntual, a mí me gustaría comenzar este mensaje con una historia que tan pronto tuve la oportunidad de leerla, fue de mucha bendición para mi vida, y es la historia de dos amigos, uno llamado Ray y el otro llamado Brennan, y la misma nos cuenta cómo estos dos amigos crecen juntos, van a la misma escuela juntos, se gradúan juntos y finalmente se enlistan en la Marina de los Estados Unidos juntos. Luego de esto, también adicional a eso, terminan yendo juntos a la guerra de Corea. ¿En algún momento has tenido un amigo así que trasciende generaciones o que trasciende la edad? ¿En algún momento has tenido un amigo tan y tan cercano que tienes la oportunidad de haberlo conocido cuando pequeño y ya que eres adulto todavía ese amigo comparte contigo? Tristemente yo no he tenido un amigo así, ¿verdad? Yo tenía unos amigos bastante cercanos, pero ya no los tengo. Pues esto fue lo que sucedió con la historia y la amistad de Ray y de Brennan. Pero sucedió que uno de los días, mientras ellos estaban en medio de la guerra de Corea, estaban en medio del conflicto, mientras ellos estaban juntos en una trinchera conversando, ¿verdad? Estaban conversando sobre su hogar, estaban conversando sobre sus familias y conversando sobre sus sueños. Dice la historia que de repente cayó una granada activa cerca de ellos. La historia cuenta que Ray rápidamente miró a su amigo Brennan, y que en ese mismo momento él, sin dudarlo, se lanzó sobre la granada, absorbiendo así la explosión con su cuerpo, obviamente muriendo en el acto, y de esta forma así salvando la vida de Brennan. Qué historia más sorprendente, ¿verdad? Tiempo después, Brennan, todavía aturdido y procesando lo que había ocurrido y lo que Ray había hecho ¿verdad? Por él, visitó a la madre de Ray, y le hizo una pregunta, y la pregunta que Brennan le hizo a la madre de Ray fue la siguiente. Le dijo: ¿cree usted que Ray me amaba? La historia nos cuenta que la madre de Ray se puso en pie, miró finalmente a Brennan y le respondió con las siguientes palabras. Ella le dijo: ¿qué más podría haber hecho por ti? Fíjense qué interesante. Brennan, sorprendido con las palabras de la madre de Ray, automáticamente pudo comprender cuánto Ray lo amaba, tanto así que decidió morir por él. Luego, más tarde, también pudo comprender la entrega y el amor que Ray le tenía y que le había manifestado ese día, y que este amor había sido un eco de la cruz de Cristo. Y yo pienso que esta historia en sí misma nos da la oportunidad de analizar ese momento que posiblemente la mayoría de nosotros hemos tenido, en donde posiblemente le hemos preguntado a Dios: Señor, ¿verdaderamente tú me amas? Yo quiero que tú sepas que yo he estado ahí, en momentos en donde he estado sufriendo, o en momentos en donde he visto a mis hijos sufriendo, o estoy viviendo diferentes situaciones que pueden ser difíciles. Yo sí le he preguntado a Dios: Señor, ¿verdaderamente tú me amas? Y es bien interesante, porque yo pienso que si en algún momento tú te has hecho esa pregunta, o si en algún momento tú te haces esa pregunta, yo creo que la respuesta de la mamá de Ray sería una excelente contestación para cada uno de nosotros. Yo creo que la respuesta de la mamá de Ray tocaría la fibra más profunda de nuestro corazón, y yo pienso que si fuera el mismo Jesús el que la contestara, yo pienso que la imagen que nosotros podríamos ver sería la del mismo Jesús con sus manos perforadas por los clavos, y él podría decirnos estas mismas palabras que le dijo la mamá de Ray a Brennan, la mamá de Ray a Brennan, cuando le dijo: ¿qué más podría haber hecho por ti? Oye, porque lo cierto es que
de la misma forma en que Ray no tenía que morir por Brennan, de esa misma forma Cristo no tenía que morir por nosotros. Yo quiero que tú lo sepas, Él no tenía que hacerlo. Sin embargo, Jesús decidió morir por cada uno de nosotros por amor. Mira, Brennan Manning, él fue un escritor, ¿verdad? Y un orador muy conocido por su enseñanza sobre la gracia de Dios y el amor incondicional de Jesús. Y a través de su vida, lo que él hizo fue que él constantemente estuvo enseñando sobre el amor de Dios y hablando sobre que el amor de Dios no se gana por méritos propios, sino que es un regalo gratuito de gracia. Y él tiene algunas frases que son bastante conocidas. Él dijo una que dice: Dios te ama tal como eres, no como debería ser, porque ninguno de nosotros es como debería ser. Dijo otra frase que decía: el mayor pecado del cristiano de hoy es la falta de confianza en el amor de Dios. Y yo pienso que esta historia de Brennan nos recuerda cuando Jesús le hablaba a sus discípulos en el capítulo 15 de Juan, el verso 13, y le dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo creo que mientras Jesús le decía esto a sus discípulos, Él lo estaba haciendo pensando en cada uno de ellos y estableciendo su amor por cada uno de ellos. Y no solamente por cada uno de ellos, sino por cada uno de nosotros que hoy tenemos el privilegio de conocerlo y que hoy lo seguimos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos hecho locuras por amor. ¿Cuántos han hecho locuras por amor? Yo quiero que tú sepas que yo he hecho locuras por amor. Cuando yo tenía aproximadamente 16 años, yo me enamoré de una chica que vivía en Chicago. Ella estaba de vacaciones en Puerto Rico. Lo que estuvo posiblemente fue aproximadamente un mes, pero yo me enamoré tanto de ella y ella estaba en una casa bastante cercana a donde yo vivía. Yo recuerdo que luego de esto a ella se la llevan algún tiempo para un pueblo de la isla y ella me dice: mira, me pueden llevar a tal punto específico, un punto que era aproximadamente a 1 hora y media de mi casa. Y yo tengo que decirle que yo me fui a pie. El trayecto fue tan largo, y no solo era largo, sino que mientras yo iba caminando por el expreso y yo sentía que cada carro que me pasaba por el lado me iba a dar un cantazo. Yo creo que todos en algún momento hemos hecho locura por amor, ¿verdad? Pero la verdad es que yo quiero que tú sepas que el amor de Jesús no fue una locura. El amor de Jesús que Él tuvo por ti, que Él tuvo por mí, por lo cual Él se entregó en una cruz, no fue una locura, sino que Jesús tenía un plan perfecto por amor para cada uno de nosotros. Y lo cierto es que si nosotros miramos con detenimiento este sacrificio, nosotros vamos a poder ver bien, ¿verdad?, cómo es que Dios se relaciona con nosotros y cómo es que Él responde a nuestra humanidad de pecado, ¿verdad? Porque la verdad es que Dios siempre responde a nuestro pecado con amor y justicia. Dios responde al pecado con amor y con justicia. Fíjate que la semana pasada, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros pudimos aprender fue la respuesta de Dios ante el pecado de nosotros como humanidad. Y aprendimos que Dios sí es bueno. También aprendimos que Dios es confiable. También aprendimos que Dios sí es generoso. También aprendimos que Dios es amor. Y también aprendimos que Él nos ama incondicionalmente y que Él elige amarnos aun cuando nosotros no hemos hecho nada para merecer su amor. Pero también aprendimos la semana pasada que Dios es santo. Y también aprendimos que Él no mezcla con el pecado, que su santidad no mezcla con el pecado y que Él no puede coexistir con el pecado. Que Él no puede ser un Dios bueno y al mismo tiempo ignorar el pecado. Esa fue otra de las cosas que aprendimos. Porque Él sabe que el pecado destruye su creación perfecta y eso es algo que Él no puede tolerar. Dios no quiere que nosotros pequemos, no porque simplemente quiere ser un Dios tan severo que quiere que tú hagas solamente lo que Él desea, sino que Él sabe que el pecado afecta directamente tu vida. Y Él sabe que por ende va a afectar tu vida y va a afectar tu familia y va a afectar tus hijos. Y el pecado te va a afectar de generación en generación, ¿verdad? Y si Él fuera un Dios que ignorara el mal, ¿verdad? Que puede hacernos el pecado, Él no sería un Dios bueno. Por eso que nosotros hablábamos eso la semana pasada. Entonces, ya entendiendo esto, ¿qué ustedes creen que debería hacer Dios con el pecado? ¿Debería ignorarlo y debería permitir que Él destruya la humanidad? ¿O creen que debería forzarnos a nosotros a obedecer quitándonos el libre albedrío? Pues mira, lo cierto es que Dios, siendo Dios, Él sabe qué es lo que debe hacer.
ya que Él es un Dios bueno y hermoso, y Él decidió hacer solamente lo que un Dios como Él, bueno y hermoso, puede hacer, y es mostrarnos que el amor verdadero se sacrifica. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5, Pablo define esto de una forma bien hermosa, y lo hace mientras escribe una carta a los filipenses. Y mira lo que él dice, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces yo pienso que estos versos de la Biblia son bien importantes, porque lo que Pablo está estableciendo en ellos, ¿verdad?, es que Dios, teniendo toda la majestad, teniendo toda la autoridad, Él voluntariamente se rebaja para hacerse semejante a ti y a mí. Y él se hizo obediente al mundo al punto de que Él se somete a la muerte de cruz, y sin tener que hacerlo, Él decide ofrecernos una relación de intimidad. Entonces, estas palabras lo que están estableciendo, lo que establece a Filipenses capítulo 2, verso 5, es que no somos nosotros como seres humanos quienes buscamos a Dios, sino es que Dios es quien busca al ser humano. No somos nosotros quienes lo buscamos a Él, sino que Él nos busca a cada uno de nosotros. Mira, hay un autor que nosotros mencionamos bastante aquí en nuestra comunidad que se llama James Bryan Smith. Él es un teólogo y ministro, que él tiene algunos libros bastante conocidos, y él cuenta que en una ocasión él tiene una hermana que se llama Vicky, una hermana cristiana, y ella le confiesa algo, y ella le dice las siguientes palabras. Ella le dice: Jim, tengo que admitirlo, nunca he entendido la cruz. Siempre me ha molestado que Jesús tuviera que morir, y me molesta que Dios permitiera que Él muriera así. Y termina diciendo: casi parece abuso infantil. Y no solo eso, sino que ella misma en esa misma conversación le explica a James que ella le parecía que la cruz era innecesaria, y que su opinión de Dios, de acuerdo a lo que ella cree que Dios debió haber hecho, es que Dios debió haber perdonado al mundo, y simplemente debió haber enseñado a la gente a que simplemente se amaran los unos a los otros. Y lo cierto es que tengo que decirte que Vicky no es la única persona cristiana que piensa esto. Y yo pienso que en algunos momentos nosotros pudiéramos pensar esto. En algún momento pudiéramos pensar: ¿por qué Jesús tenía que morir? No sé si en algún momento tú te has hecho esa pregunta. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Pues mira, el problema con esto es que todavía, sin darnos cuenta, en ocasiones nosotros creemos que podemos encontrar nuestro propio camino hacia Dios. Tristemente pensamos que nosotros tenemos la capacidad de acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta. Y es por eso en ocasiones pudiéramos pensar: ¿pero por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? Si Él pudo haberme enseñado. Entonces lo que hacemos es que minimizamos el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando tengo que decirte una cosa: ninguna otra persona pudo haber hecho un sacrificio tan impactante y tan maravilloso, que es el que a ti y a mí hoy nos da vida. Y nos da vida en abundancia, y nos cubre y trabaja en medio de nuestros procesos y en medio de nuestras situaciones. Es como la narrativa religiosa de la cual nosotros hablábamos las pasadas semanas, que decía que los seres humanos tienen que esforzarse por alcanzar a Dios para así lograr obtener su favor y su bendición. Porque lo cierto es que piensan, ¿verdad?, que verdaderamente podía haber otra forma en la cual Jesús hiciera esto para que nosotros hoy tuviéramos vida. Y lo cierto es que esto ocurre porque en muchas otras religiones es así. Por ejemplo, en el Islam la salvación se logra uniéndose a los 5 pilares del Islam. En el budismo el nirvana se alcanza a través del noble óctuple sendero. En el hinduismo, ¿verdad?, debes de entender las filosofías básicas del hinduismo, como lo son el Dharma o el karma, porque la mayoría de los hindúes creen en el concepto del karma y en el renacimiento. Y perdónenme si posiblemente ustedes conocen, alguno de ustedes conoce alguna de estas religiones más que yo. A lo mejor estoy diciendo algunas cositas que se mencionan de otra forma. Ténganme misericordia que conozco poco sobre estos temas. Pero lo cierto es que ninguna otra religión es como el cristianismo, inclusive el judaísmo. En el judaísmo la única manera de encontrar el favor de Dios es mediante la obediencia a la ley de Moisés. Pero el evangelio de Jesús no es así, porque en el caso del cristianismo el hombre no es quien busca a Dios, sino que Dios es quien busca al hombre. Porque lo que hizo Jesús fue algo que nosotros jamás, familia, pudiéramos haber hecho.
Nosotros jamás hubiéramos podido haber hecho eso y fue que se sacrificó a sí mismo para abrirnos el camino hacia Dios. Y es por eso que la narrativa de Jesús es simple y se encuentra en Juan capítulo 3, verso 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo vuelve a marcar esto de una forma hermosa. Ay, estas cartas de Pablo están llenas de un amor impresionante e incondicional de Dios hacia nosotros. Y en Romanos 5, verso 6 nos dice: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Entonces la palabra aquí, familia, clave es débiles. Porque no hay nada que nosotros podamos haber hecho, ¿verdad?, que pueda producir esa justicia que nos declare inocentes a nosotros el día del juicio, ¿verdad? Porque lo cierto es que ni tú ni yo, familia, teníamos el poder ni la capacidad para alcanzar a Dios. Pero Dios, tengo que decirte que no era impotente para entender esto. Dios no era impotente para entender que si Él no hacía esto, nosotros lo que nos esperaba era infierno. Y Él, a través de su gracia, se extiende y dice: no, yo voy a hacer este sacrificio porque yo me voy a poner en medio de ellos y yo quiero que mi pueblo sea salvo. Y es hermoso poder entender esto en el momento preciso. Cuando más nosotros lo necesitábamos, Cristo murió por nosotros. Pero el problema de muchas personas es que ciertamente no están convencidas de su propia impotencia, ¿verdad? Y no creen que necesitan a Dios para ser rescatados del pecado. Incluso no creen que el pecado ha afectado su vida por completo. Hay una lista: no aceptan que su naturaleza está dañada por el pecado. No se dan cuenta de cuánto el pecado ha corrompido su corazón. Porque no ven la profundidad de su corazón pecaminoso, ¿verdad?, o de su condición pecaminosa, y no piensan que el pecado realmente los ha separado de Dios y no reconocen cuán rotos están espiritualmente. Familia, tú y yo estamos rotos. El mundo y todo lo que nosotros vemos a través de las redes sociales producen que el ser humano esté roto. Es por eso que nosotros necesitamos a Cristo. Porque vivimos tantos procesos y tantas circunstancias, pero Cristo, sabiendo esto, se atreve a morir por nosotros para que cuando tú tengas un problema, una circunstancia, una situación, tú tengas a dónde ir. El Dios que sana depresiones, el Dios que sana ansiedades, el Dios que camina contigo en medio de tus conflictos, que cuando más mal tú te sientes, ahí Él está contigo. Y que aunque a veces no lo sientas porque piensas que está haciendo silencio, de momento luego te hace sentir: yo estaba ahí contigo porque te amo. Sin embargo, hay personas que no entienden esto y que piensan que ellos tienen la capacidad de manejar el pecado y no entienden que el pecado ha afectado cada parte de su ser y no aceptan que sin Dios están espiritualmente perdidos. Y precisamente, ¿verdad? Definitivamente esto es ignorancia y falta de conocimiento. Pero si este fuera el único problema que nosotros tenemos como seres humanos, entonces ninguno de nosotros debería pecar, ¿verdad? Porque todos sabíamos, ¿verdad?, en nuestro corazón, todos sabríamos en nuestro corazón lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿verdad? Pero tristemente esto no es así. Es por eso que Pablo escribe en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 18, y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ustedes saben qué es lo que significa esto, familia. Esto lo que significa es que todos tenemos suficiente conocimiento de lo que es el carácter santo de Dios y que por eso es que nadie tiene excusa. Y tengo que decírtelo de esa manera. Entonces, esto lo que hace es que nos lleva a entender a nosotros que la única manera y esa imagen la cual Dios puede usar y por la cual Él puede restaurar nuestra vida solamente podía ocurrir a través de un acto divino. ¿Y tú sabes cuál fue ese acto divino? La cruz fue ese acto divino. La cruz de Cristo fue ese acto divino que nos salvó a cada uno de nosotros. Y ese acto divino fue ese sacrificio de Jesús en la cruz, que es el que verdaderamente revela, ¿verdad?, que el amor se sacrifica por otro. Y Pablo sigue explicando esto de forma magistral en sus cartas, ¿verdad? En Romanos capítulo 5, verso 7 nos dice: ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno, ¿verdad?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y familia, aquí está la clave para nosotros hoy. La clave es que los seres humanos, ¿verdad?, pudieran estar dispuestos a morir por muchas razones, pero posiblemente pudieran ser muchas razones egoístas. Pero difícilmente se atreverían a morir por otro ser humano. El ser humano constantemente, yo tengo que decirte que muere. Nosotros constantemente morimos. Constantemente morimos porque queremos un mejor futuro y ahí estamos dándole horas y horas y largas horas de trabajo al empleo que tenemos y morimos. Padres que tristemente mueren a criar a sus hijos porque lo que quieren es trabajar y alcanzar, o padres que tristemente mueren, verdaderamente hacen morir a su familia porque se enamoran de otra persona. Tristemente lo hacemos. El ser humano constantemente muere por cosas que verdaderamente no nos llevan a la eternidad. O inclusive, posiblemente hay personas que sí pudieran pensar que ellos sí se atreverían a morir por alguien que lo merezca. Sin embargo, más Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, familia, porque lo cierto es que Jesús no murió por los justos ni por los dignos, sino que Jesús murió por los pecadores. Jesús murió por los impíos, Jesús murió por los violadores, Jesús murió por los que roban, Jesús murió por las prostitutas, Jesús murió por los asesinos y también murió por sus enemigos y murió por ti, murió por mí. Y nos dio vida cuando nosotros no lo merecíamos. Ese es el amor de Dios. Un amor que se entrega sin condiciones, un amor que restaura lo que el pecado destruyó. Familia, la cruz no fue un accidente ni un plan de emergencia. La cruz no fue un accidente, la cruz fue el plan perfecto que Dios trazó desde el principio para traer restauración y vida eterna a aquellos que jamás podrían alcanzarla por sí mismos. Él vino al mundo para entregar su vida por cada uno de nosotros, para darte a ti vida y darme a mi vida. Esto es lo que Él hizo. Y esto es lo que Él nos está invitando a nosotros a hacer, porque tengo que decirte que el verdadero amor se sacrifica. Filipenses capítulo 2 verso 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Iglesia, Jesús nos mostró que la verdadera grandeza está en sacrificarnos, ¿verdad? Y que el verdadero amor no solamente es un sentimiento, sino que el verdadero amor es entrega y es darse sin reservas. Y esta debe ser nuestra actitud ante la vida. Nuestra actitud ante la vida debe ser de sacrificio, ¿verdad? Tal como Él lo hizo, que se humilló, se hizo siervo y se sacrificó a sí mismo, porque lo cierto es que Jesús no tenía que morir. Jesús eligió morir. Y eso es bien importante que tú puedas entenderlo. Juan capítulo 12, verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. También en Juan capítulo 12, verso 32, Él dijo: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y aquí hay una gran paradoja, porque es que a través de ese autosacrificio de Jesús, Él rebajándose a sí mismo y humillándose y muriendo, ¿verdad? Y siendo obviamente obediente a la cruz, es impresionante porque de esa forma Él fue exaltado. Entonces, ¿qué es lo que Él te está queriendo decir a ti? ¿Qué es lo que Él te está queriendo decir? Que a través de su ejemplo, que tú hagas su ejemplo, que yo haga su ejemplo, de esa forma es que nosotros vamos a ser exaltados. Dios nos invita constantemente a que nosotros lo imitemos a Él. Y tú pudieras preguntarte, pero ¿por qué Él tenía que morir de una manera tan vergonzosa, verdad? ¿Por qué Él tenía que hacer ese sacrificio, que lo mataran de esa forma, que lo lastimaran de esa forma? ¿Por qué no pudo haber muerto de una manera más honorable? Y Brian Smith, del cual estábamos leyendo ahorita, él contesta esto de una forma hermosa y él dice: ¿cómo podría haber alcanzado a todo el mundo si no hubiera sido crucificado?
Y termina diciendo, porque solo en la cruz un hombre muere con los brazos abiertos. ¿Y tú sabes lo que significa esto? Que cuando tú te acercas a Él, Él está listo para abrazarte. Que cuando tú te acerques a Él, Él está listo para amarte. Que su amor fue tan y tan grande por ti. Y aún en medio de tu proceso y situación, aún en medio de tu pecado, Él decidió amarte. Que su corazón para ti es bueno. Que por encima de mi proceso me dio vida. Yo me convertí cuando tenía 25 años. Todavía recuerdo las depresiones que vivía. Me acuerdo que me trepaba encima de la casa. Yo crecí sin papi. Desde que yo tengo uso de razón, yo me trepaba encima de la casa esperando que él llegara. Tengo que decirte que nunca llegó. Crecí con unas inseguridades que solamente él es quien ha ido apaciguándolas y trabajando y haciéndome entender que Él me ama y que Él es mi papá. Hoy tú estás aquí. Tú no viniste aquí a la iglesia simplemente porque es un club social y tú quieres simplemente acercarte a algunas personas o conocer gente. Yo creo que tú estás aquí porque Dios mismo te invitó. Pero en medio de la invitación que Él te hizo, Él quiere restaurar los procesos que tú estás viviendo. Yo estoy seguro que aquí hay personas que están viviendo depresiones ahora mismo. Estoy seguro que hay personas que están viviendo ansiedades bien fuertes, situaciones emocionales, posiblemente divorcio, hijos enfermos, posiblemente procesos económicos. Y Dios lo que está haciendo a través de este mensaje es recordándote que su sacrificio por ti fue perfecto y que lo hizo para que tú intimaras con Él. Porque Él quiere caminar contigo en medio de tus procesos más difíciles. Yo quiero terminar este mensaje tocando algo que mientras yo estaba orando allá en mi casa, Dios me dejó sentir. Nosotros leímos ahorita Filipenses capítulo 2, verso 5, que dice, pues haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, mientras yo estudiaba este mensaje, a mí me dio con buscar otras versiones, a ver qué otras cosas yo podía encontrar en estos versos que me alimentaran, que trabajaran mi vida, porque son versos tan hermosos. Y buscando otra versión, encontré la Nueva Traducción Viviente. Quiero que sepas que yo sentí que Dios habló a mi corazón. Y mira lo que dice en esta versión, que dice lo mismo, pero es otra versión de palabras, ¿verdad? Dice, no se ocupen, estoy leyendo desde el verso 4 en esta ocasión, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pero aquí hay muchas palabras y hay muchos versos que son hermosos, y yo estoy seguro que ellos recogen muchas cosas que pudieran ministrar nuestra vida. Sin embargo, lo que a mí me impactó y lo que saltó a mi vista fue una palabra. Y es esa palabra cuando dice, estoy leyendo en el verso 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y esto es importante porque si nosotros analizamos bien esa palabra, que es la palabra actitud, la palabra que saltaba
a mi corazón o saltaba a mi vista era la palabra actitud, yo analizaba, yo decía, lo cierto es que las actitudes tienen el potencial de cambiarlo todo. Nuestra actitud tiene el potencial de cambiar todos los momentos. No solo eso, sino que también nuestras actitudes son contagiosas. Nosotros influenciamos con nuestras actitudes. Yo no sé si ustedes han visto un video que sale en las redes sociales de una persona que va en un tren y comienza a reírse. Y todo el mundo está serio en el tren. Y de momento esa persona comienza a reírse. Y de momento todo el mundo está riéndose en el tren. Porque la actitud de alegría lo que hace es que contagia a cada una de las personas que están alrededor de esa persona. Nuestras actitudes son contagiosas, nuestras actitudes tienen el potencial de cambiarlo todo. Y otra cosa bien importante es que nuestras actitudes determinan nuestro destino y hacia dónde nosotros queremos llegar. Mira qué interesante cómo yo de momento esta palabra salta a mi vista. Entonces esto fue bien revelador para mí, porque yo sentía que Dios me hablaba directamente y me preguntaba, me decía, yo quiero que tú le hagas una pregunta a la iglesia. Yo he estado hablando aquí durante posiblemente estos 30-35 minutos sobre el amor de Cristo. Yo sentía que Dios me enviaba a hacerte una pregunta, y esa pregunta es, ¿con qué actitud tú estás recibiendo este mensaje? Dios me decía, Gino, pregúntale con qué actitud lo están recibiendo. ¿Cómo se maneja este mensaje en tu vida? ¿Cómo tú lo recibes? ¿Lo estás recibiendo en tu corazón o estás pensando para el lugar que vas a comer después que salgas de aquí? ¿Cómo tú estás recibiendo esta palabra? Una palabra que es reveladora, que te está diciendo que Cristo murió por ti. Que en medio de tu proceso, tus situaciones y tus circunstancias tienes a alguien a donde acudir. ¿Cómo tú la recibes? ¿Cómo tú recibes un mensaje tan grande, tan poderoso y tan perfecto que es el que produce vida en ti? Y no solo cómo tú lo recibes, sino con qué actitud tú estás recibiendo el mensaje, sino cómo tú respondes a este mensaje hoy. ¿Cómo tú respondes? Como te decía ahorita, yo estoy seguro que hay personas que están viviendo situaciones tan y tan difíciles. Depresiones, ansiedades, procesos, circunstancias, posiblemente infidelidades. A lo mejor estás viviendo una infidelidad. O a lo mejor eres tú quien está siendo infiel. Y llegaste aquí porque estás sanando tu conciencia de que te estás acercando a Dios. Hay tantas circunstancias que nosotros vivimos como seres humanos. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos rotos. Porque vivimos en un mundo roto. ¿Sabes lo que está haciendo Cristo hoy? Lo que está haciendo Dios a través de este mensaje. Te está invitando a restaurar tu vida. ¿Cómo tú lo recibes? ¿Cómo tú recibes el mensaje de la cruz? ¿Será este el día que tú digas, yo voy a pasar aquí al frente porque yo quiero que tú sigas restaurando mi vida? ¿O te vas a ir tranquilo y vas a decir, no, está bien, ya yo recibí lo que tenía que recibir hoy? Hoy Jesús te está invitando porque quiere amarte, quiere intimar contigo y quiere que su gracia se perfeccione sobre tu vida. Ponte de pie, iglesia. Posiblemente tú eres una de esas personas que hoy está aquí por primera vez y te estás encontrando con un mensaje como este y de momento dijiste, wow, me están dando duro. Pero lo único que está ocurriendo aquí es que Dios te está invitando a que tú intimes con Él. Dios te está invitando a que tú tengas una experiencia con Él. O posiblemente llevas algún tiempo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y hoy es que de momento verdaderamente lo que yo estoy hablando hirió tu corazón. Y tú dices, Señor, yo quiero que tú me restaures. Yo quiero seguir entregándote mi familia, yo quiero seguir entregándote mi vida y sé que hay cosas que necesito que tú continúes trabajando conmigo. Yo quiero que tú sepas que aquí hay un equipo de líderes hermosos que está esperando que tú pases para abrazarte. El proceso que tú puedes estar viviendo hoy, yo quiero que tú sepas que no tienes que vivirlo solo. Aquí hay personas que quieren amarte, que quieren abrazarte, que quieren ser parte de tu proceso de restauración. Que quieren que tú te unas a algún grupo o alguna mesa en donde lo único que va a ocurrir ahí es que Dios te va a sanar. Pero ¿con qué actitud tú recibes este mensaje? ¿Cómo se ve este proceso en tu vida de tú entender que Cristo te está llamando para que tengas
una relación con Él. Y mientras yo oro, este espacio está abierto. Tú sabes que yo quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia. Tú estás aquí y estás restaurando, estás estableciéndote, estás renovando, estás levantando, estás trabajando con cada uno de nosotros. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti, ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque una vez más te acuerdas de nosotros sin merecerlo y vuelves a recordarnos el mensaje de la cruz, que es un mensaje revelador, pero que también es un mensaje restaurador, que es un mensaje que trabaja en lo profundo de nosotros, Señor amado, y que nos invita a acercarnos más a ti. Hoy, Señor amado, te reconocemos como Dios. Hoy nos humillamos ante tu presencia y nosotros abrimos este espacio, Señor. ¿Quiénes serán aquellos que hoy te dicen que sí? ¿Quiénes serán aquellos que tienen la mejor actitud para decirte sí, Señor, aquí estoy porque quiero que sigas trabajando en mí, porque entiendo que estoy roto y necesito que trabajes en mi vida, Señor? Hoy tú lo recibes, Señor, y nosotros te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús.